Hoy vamos a volver a esos lugares donde la cerveza era excusa y el verdadero producto era el encuentro. Volvemos al subsuelo bohemio de la Zaragozana, en Avenida de Mayo, a El Ciervo y su copa tulipa en la Costanera, o a La Valle con el ABC después del cine. Quédate hasta el final, porque hay una que hasta no hace mucho seguía viva, pero su apagón impactó en el corazón de todos los que vivimos esa época. Cervecería Argentina San Carlos, la mítica San Carlos. No hacía falta aclarar mucho más. Decir San Carlos era hablar de una cerveza honesta, de esas que se tomaban despacio, bien fría, con espuma generosa y sabor fuerte a malta. Viajamos con la mente y el corazón hacia el litoral, aterrizando en la calurosa y entrañable provincia de Santa Fe. Allí, en la localidad que le dio nombre, se erigía majestuosa la cervecería Argentina San Carlos. Lo que hacía verdaderamente especial a este sitio era su legendario jardín cervecero. Era un espacio inmenso, custodiado por árboles añosos que regalaban una sombra fresca y protectora en los veranos más crudos del litoral. Allí, el producto estrella no se servía de cualquier manera. El ritual era el liso santafesino, tirado directamente desde los barriles helados en la propia planta. Familias enteras los domingos al mediodía, cuadrillas de amigos después del fútbol, socios de clubes que terminaban la jornada y cruzaban directo a sentarse, sin apuro, sin reloj. El ruido era constante, vasos chocando, conversaciones superpuestas, risas gruesas, y siempre ese murmullo de fondo que hoy ya no existe. Lo que quedó grabado en la retina de todos era el portón de entrada y esa estructura de chimeneas que dominaba el horizonte. Era un ícono de prosperidad. El ritual social era la familia entera ocupando las mesas de madera maciza los domingos al mediodía. Las paredes solían estar decoradas con carteles simples, escudos, referencias industriales. No buscaban ser pintorescas, eran auténticas. En sus épocas de mayor esplendor, el lugar era un motor económico que movía miles de litros por hora y daba trabajo a casi todo el pueblo. Sin embargo, el golpe de pérdida llegó de la mano de la competencia feroz y la falta de inversión tecnológica que el nuevo mercado exigía. El cierre definitivo dejó a esas mesas vacías y a los jardines cubiertos de maleza. San Carlos desapareció como punto de encuentro porque ya no pudo sostener la escala frente a los gigantes, pero para el habitante del interior sigue siendo el lugar preferido de la Casa de los Recuerdos. Cervecería La Zaragozana, Avenida de Mayo, Ciudad de Buenos Aires. Nos trasladamos ahora al subsuelo más misterioso y fascinante de la ciudad de Buenos Aires. En plena Avenida de Mayo, cuando la calle era un desfile de sombreros y elegancia, se encontraba La Zaragozana. Estaba abajo, literalmente y simbólicamente. Había que bajar una escalera angosta para entrar en su mundo. Y esa bajada ya marcaba algo. El ruido de la avenida quedaba arriba. Abajo, el tiempo se movía distinto. Era famosa por su ambiente, una mezcla de taberna española y cervecería alemana. Su especialidad absoluta era el ambiente de hermandad bohemia que se respiraba. La Zaragozana era famosa por sus platos de impronta española y alemana, donde las salchichas con chucrut y las tortillas altas se servían con una rapidez asombrosa. Se hablaba bajo, pero intenso. Se discutía política, arte, fútbol. El humo flotaba espeso. Los mozos conocían a los clientes habituales. Sabían quién quería sentarse siempre en la misma mesa, quién se quedaba hasta el cierre. El ritual social era inconfundible. Al terminar las funciones de teatro o al cerrar las redacciones de los diarios cercanos, los periodistas y los actores se refugiaban allí. Era un lugar de trabajadores de la palabra y del escenario. Se decía que en esas mesas se habían escrito los mejores artículos y se habían sellado los contratos más importantes de la revista porteña. La magnitud de este bar era tal que, a pesar de estar bajo tierra, siempre estaba colmado, con una lista de espera que solo se saltaba si eras un habitué reconocido por los mozos de toda la vida. Con el tiempo, los edificios de Avenida de Mayo cambiaron. Los subsuelos dejaron de ser prioridad. El mantenimiento era caro. Lamentablemente, el final de La Zaragozana fue una tragedia silenciosa. La Zaragozana no se adaptó y tampoco quiso hacerlo.
Las autoridades y la falta de fondos para una remodelación histórica obligaron a su cierre definitivo. Perdimos un refugio fundamental de la bohemia. Cerró, llevándose con ella un pedazo de la noche porteña. Hoy muchos caminan por arriba sin saber que debajo hubo un refugio cultural irrepetible. El Ciervo, Costanera y otras sucursales. Ahora el recuerdo nos lleva a la brisa del río, a las luces de neón y a la elegancia accesible de los años 80. El Ciervo fue mucho más que una cadena de locales. Fue en el símbolo de la salida exitosa para la clase media argentina. Su sucursal de la Costanera era una nave insignia, un edificio que se destacaba por su limpieza visual y su logo del animal noble que te recibía en la entrada. El Ciervo era sinónimo de salida importante. No era improvisado, era un plan. Uno se vestía mejor para ir al Ciervo. Se sentía especial sin ser inalcanzable. El producto estrella, además de sus platos minuciosamente presentados, era la experiencia de la copa tulipa. Esa copa de cristal fino, estilizada y siempre transpirada por el frío, se convirtió en el ícono de memoria de toda una generación. Los mozos, vestidos con chalecos impecables, se movían con una elegancia que hoy parece extinguida. Había un orden, una armonía y un respeto por el cliente que definían a la marca. Fue muy popular en la década de los 80, representando esa aspiración de modernidad y confort. Pero el golpe de pérdida fue económico y cultural. Las crisis inflacionarias de finales de esa década empezaron a erosionar el bolsillo de sus clientes habituales. La marca se fue diluyendo, las porciones cambiaron, el mantenimiento decayó y las sucursales fueron cerrando una tras otra. El Ciervo desapareció porque el modelo de restaurante de gran despliegue y servicio meticuloso se volvió insostenible en una economía que se desplomaba. Fue la víctima de un país que empezaba a perder sus espacios de lujo cotidiano. Hoy, cuando alguien recuerda el Ciervo, recuerda una época en la que salir a comer era un ritual social completo, no una transacción rápida. Y ojo, porque el próximo lugar fue todavía más cercano, más barrial, más sentido. Pero antes de ir, ¿te acordás de alguna noche en el Ciervo? ¿Una cena especial, un festejo o una cita importante? Contanos ese recuerdo, porque estas historias viven mientras alguien las siga recordando. Cervecería Argentina Mercedes. En Mercedes, provincia de Buenos Aires. En Mercedes, esta cervecería era parte del paisaje cotidiano. No hacía falta anunciarla. Todo el mundo sabía dónde quedaba. Era un punto de referencia. El lugar tenía un espíritu claramente local. Gente que se conocía desde siempre. Mesas ocupadas por las mismas caras semana tras semana. El edificio de la cervecería era una mole de ladrillos rojos que simbolizaba el poderío industrial del país. Dentro de sus muros se vivía un ambiente de orgullo obrero. No era raro que los vecinos se acercaran solo para ver el movimiento de los camiones y sentir que su ciudad era importante en el mapa productivo nacional. Su especialidad no era solo lo que se fabricaba, sino el club social que funcionaba alrededor de la planta. El lugar era famoso por sus fiestas, sus asados para los empleados y por ser el punto de referencia geográfico de toda la zona. El ícono de memoria es la botella de vidrio oscuro con el relieve de la marca, una pieza que hoy adorna las repisas de los coleccionistas con nostalgia. La magnitud de la empresa era regionalmente inmensa, siendo el principal empleador y el motor de la vida social de Mercedes durante décadas. Sin embargo, el destino fue el cierre y el abandono. Mercedes desapareció como centro cervecero porque la lógica financiera fue más fuerte que la identidad de un pueblo. La cervecería cerró, pero el recuerdo sigue firme. En Mercedes todavía se habla de ese lugar como algo propio, como algo que fue quitado por cambios que vinieron de afuera. Nueva Cervecería Argentina Sociedad Anónima. Este lugar representaba una época donde Buenos Aires y el conurbano estaban llenos de espacios industriales abiertos al público. Grandes estructuras, techos altos, salones amplios. Lo que hacía especial a esta cervecería era su integración con el barrio. No era una fábrica aislada, era una institución que tenía su propia proveeduría y un comedor interno que era la envidia de cualquier restaurante del centro. La especialidad del lugar era ese ambiente de camaradería industrial.
El calor de las calderas mezclado con el frío de las cámaras frigoríficas. Un contraste que los trabajadores y visitantes nunca olvidaban. El ícono de memoria era su enorme chimenea, que se veía desde varios kilómetros a la redonda y que servía de guía para los que regresaban al barrio. Era una señal de que ya estaba cerca de casa. Fue un lugar de una magnitud impresionante en los años 60 y 70, representando el cenit de la industria manufacturera argentina. Pero el golpe de pérdida fue lento y doloroso. La nueva cervecería argentina desapareció por la voracidad de un mercado que ya no valoraba la escala humana ni la cercanía con el vecino. No fue el fin de un modelo de país, y así desapareció, dejando la sensación de que no solo cerró un lugar, sino una forma de reunirse. Si estas historias te suenan conocidas, quédate por acá y suscríbete. En este canal seguimos rescatando los lugares que marcaron una época. Cervecería Sur Eiche, Belgrano y luego Palermo, bajo la Encina. Nos adentramos ahora en las calles empedradas de lo que hoy conocemos como Palermo o Belgrano, pero en una época donde todavía el barrio conservaba ese silencio respetuoso de las casas bajas y los jardines. Sur Eiche no era un lugar al que se entraba por casualidad. Había que ir sabiendo, estaba medio escondida, como si protegiera su propio mundo. Cruzar la puerta era entrar a otra Buenos Aires, una Buenos Aires más pesada, más lenta. El ambiente estaba cargado de una mística especial, con paredes revestidas en maderas oscuras que habían absorbido durante décadas el vapor de los platos más contundentes y el murmullo de conversaciones profundas. Su especialidad absoluta era la autenticidad. En una época donde todavía no existía el concepto de cerveza artesanal, como lo conocemos hoy, en Sur Eiche se servía una bebida que respetaba procesos milenarios. Pero el verdadero tesoro del lugar eran sus platos. Las picadas alemanas, con sus leberwurst untuosos y sus panes de corteza crujiente, eran famosas en toda la ciudad. Sin embargo, el golpe de pérdida llegó de la mano del progreso inmobiliario y los problemas de sucesión familiar. El boom de lo que luego llamarían Palermo Soho transformó la fisonomía del barrio, y mantener una estructura antigua y tradicional se volvió una misión imposible frente a la presión de los nuevos edificios. Sur Eiche desapareció, y con ella se fue una forma de reunirse que hoy cuesta encontrar, un lugar donde nadie te miraba el reloj. Cervecería Múnich de Recoleta, ciudad de Buenos Aires. Nos desplazamos ahora hacia uno de los rincones más aristocráticos y elegantes de nuestra querida capital federal. En la zona de Recoleta, sobre la calle Arribeños, se erigía majestuosa la cervecería Múnich de Recoleta. Si los otros lugares que nombramos eran refugios populares o tabernas de barrio, la Múnich de Recoleta era la versión de gala de la cultura cervecera porteña. Era famosa por su ambiente, por esa sensación de estar en un sitio importante sin que nadie te lo dijera. Se iba bien vestido, pero sin ostentación. Era una elegancia sobria porteña. La especialidad aquí era el copetín de alta gama. No se trataba simplemente de maníes o papas fritas, sino de una selección de delicias que acompañaban las jarras de cristal tallado. Fue el epicentro de la política y la cultura argentina durante las décadas del 60 y el 70. No era raro ver en sus mesas a escritores famosos, políticos de fuste, discutiendo el destino de la nación, o figuras del espectáculo que buscaban un ambiente de respeto y distinción. Pero el tiempo cambió el ritmo de la ciudad. Los locales grandes, pausados, comenzaron a ser reemplazados por espacios rápidos, impersonales. La Múnich no encajó en ese nuevo mundo. Desapareció porque el mundo dejó de tener tiempo para sentarse a conversar durante horas bajo techos de madera oscura. Fue el símbolo de una Buenos Aires que se vestía de etiqueta para ir a tomar una cerveza. Y su cierre dejó un vacío de elegancia que todavía hoy, al pasar por esa cuadra, se siente como una ráfaga de viento frío que nos recuerda lo que perdimos. Cervecería ABC, calle Lavalle, ciudad de Buenos Aires. Cuando Lavalle era la calle de los cines, la cervecería ABC era parte obligada del recorrido. Salir de una función y entrar al ABC era casi automático. Era el después del cine. Su especialidad absoluta eran los panchos con chucrut
y las milanesas gigantes que se compartían entre amigos mientras se comentaba la película que acababan de ver. El descriptor sensorial más recordado era el murmullo incesante de la calle Lavalle, que se filtraba cada vez que alguien abría la puerta, mezclado con el aroma de la mostaza fuerte y el pan recién horneado. El lugar tenía un estilo alemán riguroso, ordenado, preciso, mesas alineadas, mozos eficientes, un ritmo constante. Era famosa por ser punto de encuentro de actores, directores, técnicos, periodistas. Muchas caras conocidas pasaron por ahí sin llamar la atención. Lo que nos queda es ese logo sencillo con las letras A, B y C, que para cualquier porteño de ley significaba calidad asegurada. El ritual social era inconfundible. Salir de la sala oscura del cine Monumental o del Atlas, caminar unos pasos esquivando a la multitud y encontrar un lugar en el ABC para cerrar la noche con broche de oro. Sin embargo, el golpe de pérdida llegó de la mano de la decadencia de los cines de Lavalle en los años 90. Con la llegada de los complejos de salas en los centros comerciales y el auge del video casero, la calle de los cines fue perdiendo su brillo. Cerró después de décadas de gloria, arrastrado por un cambio cultural profundo. Hoy Lavalle es otra cosa, y el ABC vive solo en los recuerdos de quienes la transitaron en su mejor momento. Hoy su ausencia se nota en cada marquesina apagada de esa calle que supo ser el corazón del espectáculo argentino. Pero lo que viene ahora no es solo un bar, es un símbolo de la ciudad. La Múnich de la Costanera Sur, ciudad de Buenos Aires. Nos acercamos al final de nuestro recorrido y tenemos que detenernos en el que posiblemente sea el lugar más emblemático y romántico de toda la ciudad de Buenos Aires. Otra vez en la Múnich, pero esta vez de Costanera Sur. Este no era solo un bar, era una joya arquitectónica diseñada por el gran Andrés Kalnay, un edificio que parecía un barco encallado a orillas del Río de la Plata, con un estilo europeo que nos hacía sentir en las riberas del Rin o del Danubio. Este lugar no necesita presentación. La Múnich de la Costanera Sur fue, durante décadas, el corazón de las salidas porteñas. La especialidad del lugar eran las tardes compartidas en sus mesas al aire libre, bajo el sol de la tarde, mientras se disfrutaba de una cerveza tirada que se sentía como el premio máximo después de una semana de trabajo. Y su arquitectura blanca con detalles de colores y sus estatuas que custodiaban la entrada es claramente lo que nos queda guardado. La magnitud de este establecimiento era tal que se convirtió en el símbolo máximo de la salida porteña frente al agua. Pero el golpe de pérdida fue doloroso y prolongado. En los años 70 y 80, la zona de la Costanera Sur entró en una profunda decadencia. El abandono de los parques y el cambio en la corriente del río hicieron que la zona perdiera su atractivo. La Múnich cerró sus puertas como cervecería, y aunque el edificio fue rescatado y hoy es la sede de la Dirección General de Museos, el espíritu vibrante de aquel lugar murió hace décadas. Desapareció como punto de encuentro gastronómico porque la ciudad le dio la espalda a su río durante demasiado tiempo. Aunque el edificio sigue allí, recordándonos su gloria pasada, ya no se escucha el chocar de los vasos ni se siente ese aroma a celebración que lo caracterizaba. ¿Cuántas historias personales pasaron por esas mesas? Contanos abajo si estuviste en alguna de las Múnich. Cervecería Hermann, Palermo, ciudad de Buenos Aires. Hermann no era solo un bar, era una institución barrial. Ubicada frente al Jardín Botánico, fue durante más de 70 años el punto de encuentro de generaciones enteras. El ambiente de la Hermann era único. Tenía ese aroma a madera vieja, a café recién molido y, por supuesto, a la mejor cerveza de la ciudad. Lo que hacía famoso a este lugar, por encima de cualquier otro, eran sus mozos de oficio, señores que llevaban décadas trabajando allí, que te conocían por tu nombre y que sabían exactamente qué ibas a pedir antes de que abrieras la boca. La especialidad absoluta eran sus jarras heladas, que llegaban a la mesa con una capa de escarcha que invitaba a dar el primer trago con desesperación. Era famosa por sus picadas, por su atención, por esa sensación de pertenencia. Muchos vecinos de Palermo crecieron y envejecieron yendo a Hermann. Era parte de su rutina emocional. Aquellos platos cargados de quesos, fiambres de primera calidad
y esas salchichas con chucrut, que eran el sello de la casa. El ritual social era inconfundible. La magnitud de las Herman se medía en la lealtad de sus clientes. Abuelos que habían ido con sus padres y que ahora llevaban a sus nietos. Pero el golpe de pérdida fue demoledor. En el año 2018, tras resistir crisis económicas, cambios de gobierno y transformaciones sociales, la presión inmobiliaria y los cambios en los hábitos de consumo moderno terminaron por vencerla. El cierre definitivo de la Herman fue una noticia que dolió en el alma de los porteños. Se iba el último gran bastión de la cultura de esquina, de mozo con chaleco y de charla sin reloj. El impacto fue enorme. Vecinos tristes, mensajes, recuerdos compartidos. Porque cuando cerró Herman, no cerró solo un bar, cerró un pedazo de barrio. La Herman fue el lugar favorito de la casa, el rincón de pertenencia de miles de almas que hoy, al pasar por esa esquina, todavía parecen escuchar el sonido de las jarras chocando y el saludo cordial de un mozo que ya no está. Fue el cierre de un capítulo dorado de nuestra historia cotidiana, el recordatorio de que las cosas más valiosas a veces son las que no supimos retener frente al avance del tiempo. ¿Cuántos recuerdos, no? Continúa esta historia de recuerdos en nuestro canal con este video. Hace clic acá